Los abuelos tienen muchas historias por contar y nosotros queremos escucharlas. Mi Nana me contó es un podcast en donde cada semana conoceremos las historias más alucinantes, aterradoras e interesantes que nuestros abuelos tienen para nosotros. Así es que agarren sus tés, sus cafés o su bebida favorita y empecemos con las historias del día de hoy. Ahí se escuchan unos soniditos extraños. Es porque tenemos una invitada muy especial detrás de cámara. Que va a estar opinando en lenguajes que no entienden. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Seguro a ella también le van a gustar mucho las historias de nuestras nanas y nuestros tatas. ¿Cómo estás? Uy, bien emocionada. El capítulo el último capítulo que grabamos, me dejó todavía como que con miedito y tuve sueños acá bien muy viajados. Entonces, está padre. Ojalá que cuando lo escuchen también vayan a tener sus sueños, pues no quiero decir mal viajados, ¿no? Pero que tengan su propia película de terror a la hora de dormir. Ay, ya sé, yo también. Yo estoy muy bien, también estoy muy emocionada por grabar este nuevo capítulo. Sí. Uy, esto está bueno, esto está padre. Este también viene bueno y espero que pues les guste también las historias que traemos y pues comencemos. Comenzamos. ¿Quieres comenzar tú? ¿Comienzo yo? Pues yo comienzo porque yo traigo una historia muy cortita. Bueno, esta historia nos la manda mi padre. Mi padre se llama Eustaquio. Ya es un señor de 70 años. Ya es considerado un tata. Ya es, legalmente. Legalmente considerado un tata. Entonces, mi papá me cuenta de los nahuales. Sí, pues los nahuales, pues típico, ¿no? Es las leyendas típicas de... Así es. Sí. Las leyendas típicas de México, ¿no? Entonces, dice mi papá que cuando él era chiquito, pues nosotros somos de Navojoa, Sonora. Y pues en ese tiempo vivían en colonias que no estaban tan habitadas ni nada. Entonces, pues se hablaban mucho de los nahuales y Empecé con miedo. Era meterle miedo a los niños, a todos. Si te sales de tu casa, el nahual. El nahual. Entonces mi papá estaba muy, muy chiquito en ese entonces. Vamos a hacer una pausa. Adiós, comentarista, te amamos. Ajá. Bueno, mi papá cuenta que cuando él era chiquito sus papás o sus abuelos le hablaban mucho de los nahuales. Mi papá decía que los describían. Esto se me hizo muy curioso porque yo nunca había escuchado esta descripción. Dice mi papá que los nahuales eran con cara de cerdos, con cuerpo de perros. O sea, como quimeras. Ajá, con muchas combinaciones. Yo tengo entendido, o sea, que sí, los nahuales se pueden convertir en varios animales, pero no sabía que una combinación. O sea, mi papá dice que eran feos, o sea, eran feos, cara de puerco, colmillos. Suena un insulto. Cállate, cara de puerco. De que cuerpo de burro o de perro, pezuñas, o sea, feos. Y a mi papá le daban mucho miedo que, pues, las historias, porque siempre se sabía que, pues, los nahuales se roban a los niños que no están bautizados. Eso es creo que de ley. De ley, en la leyenda siempre dicen que los nahuales se roban a los niños que no están bautizados. Entonces, bueno, pues que en ese tiempo, pues obviamente no existía lo que viene siendo las refrigeraciones, o sea, que los aires acondicionados, los abanicos, etcétera, etcétera, pues no existían, ¿no? O sea, no sé, no. Aparte estaban súper inaccesibles, si es que existían de todo el estilo, ¿no? Sí. Si ahorita es caro antes. Entonces, pues dice mi papá que pues la gente dormía al aire libre. Sí. O sea, así como te comentaba la vez pasada de que eran casas pequeñas pero con patios muy grandes. Sí. Pues mi papá comentaba eso, que cuando alguien acababa de recién tener a su bebé,
pues dormían en el patio. Ajá, a la torre de los mosquitos. Ah, sí, ya sé. Sí. Y más porque, pues, o sea, siempre hay unas temporadas de muchos mosquitos. No entonces, ay, ya sé, horrible. Pues dice mi papá que para protegerse, lo que ellos hacían era alrededor de los catres poner un círculo de sal o de cal o citronela, cosas. Sí, pues algo que era blanco. Ajá. Dice que era en color blanco, entonces que ponían a los alrededores de los catres, que ponían la sal o la cal y así, que era la protección que ellos hacían. Porque se decía que más o menos como a partir de la 1 de la madrugada empezaban a salir los nahuales a atacar. Okay. Sí. Y el caso de los mosquitos o el nahual. Ajá, sí, pues ni al caso. Entonces, pues ya muchas veces en las noches, pues siempre hay perros también. Entonces, cuando los perros se ponían a ladrar y se ponían muy inquietos, muy ansiosos, ya ves que los perros cuando ven algo, no les importa y ellos salen corriendo y todo. Elena, dejándome abandonada completamente contra un chihuahua. Sí, por supuesto. Pero sí, o sea, los perros cuando se ponen muy nerviosos, o sea, salen a atacar. Ellos, sí. Ajá, no la piensan. O atacan o huyen, pero corren. Ajá. Entonces, decía mi papá que pues los perros en la noche se ponían muy inquietos y se ponían a ladrar y todo. Y que ya como que automáticamente sabías que ahí andaba un nahual. O sea, era como de... Ajá. Y tú en la cama, cabe, por favor. Y al aire libre, viendo las estrellas. Viéndole más acá tierrita y a lo blanco. Oh, ya sé, güey. Pues ya, y justo eso, pues ya te ganaba el miedo, pues ya no querías dormir. Ajá. O sea, ya te quedabas con todo el miedo ahí en la noche. En el catre. En el catre, sí, ajá. Y luego dice... Pues que o sea, que ponle que iniciaba en la madrugada y la cosa era que no terminaba a las 3 de la madrugada, ajá. No, era como que era toda la noche hasta que saliera el primer rayo de sol. Ahí era cuando ya se acababa la tortura de la noche con el nahual. Y pues dice mi papá que se supo de un caso ahí en Navojoa que... Hace cuenta que pues se tuvo pues una muchachilla ahí de la colonia que tuvo su hijo. Okay. Entonces que la gente, la misma familia hacía guardias para cuidar para cuidar a la mujer y a su hijo, porque pues sí era muy común o sea, se sabía mucho de que real había bebés que se perdían. O sea, había niños que se perdían. Y que no los encontraban. Entonces, pues ya dice mi papá que pues las familias se tenían que poner de acuerdo en cuidarlos. Y pues ya que fue una de estas que les tocó cuidarlos. Y no solamente ahí en la colonia, sino ya también a los alrededores. Y también en pueblitos que se sabía pues de que ahí andaba el nahual. Entonces dice mi papá que un señor vio a un nahual y el señor pues iba armado, entonces logró herir al nahual. Entonces le disparó al nahual. Le disparó. La valentía. No manches. Ok. Güey, imagínate esa situación, o sea, que te encuentres un nahual, sea lo que sea, güey. O sea, yo, como te digo, yo tengo entendido que los nahuales son como unos perrotes. Sí. Unos perros que en vez de caminar en 4 patas, o sea, caminan en 2 y son muy grandes y tienen ojos rojos. Sí, se supone que son como especie de brujos o entidades que también toman forma de personas, ¿no? O sea, que se puede volver la persona un nahual. Ajá, así es. Sí. Entonces, pues imagínate en la noche y ver a tremendo monstruo, güey. Ajá. Y todavía agarrarte de mucho valor. Eso solo sucede en Sonora, amigo. Que no me vale. O sea, traca. Güey, sí, no. Yo siento que la gente de verdad que es de Puebla, acá, de rancho, sí, menos, son bien valientes, güey. ¿Cuántas cosas no verán?
No, pero o sea, el hecho de tener la capacidad de decir, ok, esta no es una persona, voy a sacar mi arma y le voy a disparar al nahual. Cuando, por ejemplo, yo siento que si yo me encontrara uno de estos, o sea, a muchas cuadras de distancia, yo me mimetizo con el ambiente, cierro los ojos y me voy con los ojos cerrados hasta la casa. No sé si eso ayude, pero qué miedo, pues. Y este vato acá atacando, ¿qué tal que el nahual le contesta? Exacto. O sea, yo siento que ese señor tuvo mucha suerte de haber podido atacar primero, pues, porque obviamente... Y atinarle. Y atinarle, sí. Ajá, porque obviamente yo siento que el monstruo, o sea, si te ve indefenso ahí en la calle, te va a atacar, o sea, no la va a pensar dos veces. Pues ven. Un snack. Sí. Bueno, entonces dice que le lograron disparar. Ok. Y que pues obviamente herido, pues sale corriendo y se pierde entre todos los árboles, ¿no? Pues entonces pues se supo obviamente que habían herido al nahual y ya pues que se fueron a buscarlo, que tardaron mucho, pero que lo encontraron y obviamente ya en este caso encontraron a un hombre entre los arbustos acá, que encontraron a un hombre muy herido. Y era obvio que era el nahual. Ajá, pues obviamente, o sea, con lo que comentabas ahorita, se sabe que pues son brujos que tienen este poder de transformarse en animales. Son los animados de México, pues, de Harry Potter. Referencias chilas, no estoy entendiendo, pero ustedes que sí entienden. Es que yo no soy tan fan de Harry Potter, pido disculpas desde ya, pero es que yo no soy... Vamos a ver si te perdonamos, pues continuamos. Bueno, entonces ya, dice mi papá que lo encontraron a un señor que se sabía que era el nahual, porque justo donde se había herido el nahual, pues ahí estaba la herida, del señor, del hombre. Pero estaba vivo. Estaba vivo todavía. Okay. Estaba agonizando. O sea, que ya estaba muy herido. Entonces lo encontraron y pues no lo pensaron dos veces y... Lo desuscribieron. Le dieron cuello machín, güey. A la torre. Y pues ya, o sea... Vamos a averiguar. Aquí no tenemos por qué estar pensando si vas a hacer o no vas a hacer. Eres. Que ya sé. O sea, imagínate un pobre don, güey, que se cayó de un barranco, no sé. Oigan, iba pasando, se pasaron de lanza, ¿ves? Güey, pues sí, entonces que ya, que le dieron cuello al hombre, al brujo, y que ya hubo un tiempo en donde se calmaron mucho las cosas. Pero, o sea... Como que era él el que estaba como que llevándose a los niños no bautizados. Así es. Entonces... Pues ya, o sea, sí se supo también que en las comunidades alrededor o algo así, pues seguían pasando estas cosas de que se perdían los niños y cosas así. Lo más triste de todo, güey, es que obviamente nunca se supo qué pasó con los niños desaparecidos. Sí. O sea, pues nunca se sabe si los regalaron o a lo mejor hicieron, pues, cosas malas con los niños y así, pero no. La leyenda dice que el nahual se los come, ¿no? Sí, tengo entendido que hacen brujería con ellos. Y pues ya, ya sé, pobrecitos los bebecitos, güey. Ya voy a llorar porque es así. No, espérate. No. Ay, la mamá sensible aquí. El problema es técnico, si me voy a... Sí, pero sí, esa es la historia. Qué loco porque, o sea, sí sé que, por ejemplo, al menos en Sonora, hay muchos pueblos donde parte de lo que es el folclore de las criaturas, vamos a llamarles de la noche, de aquí de México se manifiestan mucho, ¿no? Por ejemplo, sé que en Álamos también hay un chorro de manifestaciones de brujas y de nahuales, justo. Sé que aquí en Hermosillo, en Villa de Ceris, también había como que ciertas manifestaciones de nahuales. Pero dentro de todo como que es parte del folclore que se va, o sea, como que se va haciendo a un lado hasta que llegan estas historias de que, pero a mí me pasó que en el pueblo yo supe tal, qué loco, porque es como que el recordatorio de existían antes estas leyendas y salieron de estas otras historias que también, o sea, no nos contaron, nos pasaron, en la época se supo,
se pasó la historia, le pasó un vecino. Sí, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, yo tenía amiguitos, ¿no? Tenía una amiga que ella contaba que su papá o el papá de su papá había visto un nahual. O sea, realmente no recuerdo de dónde eran y así, pero que igual que era en la noche y que pasó un monstruo, te digo, pues, o sea, siempre lo describen como un perro muy grande. Ajá. De color negro y ojos rojos, sí. y que lo vieron como saltando por las casas o algo así, güey. Realmente no recuerdo, pero siempre me acuerdo que me la contó en una fiesta de Halloween. No manches. Sí. Su amiga, hoy quiero asustarte. Ajá, y estábamos chiquitos pues en la primaria, pero era como que la historia de la familia. Y güey, yo ese día, pues, haz de cuenta que la casa de ellos tenía un patio muy grande, muy grande. Entonces, me daba mucho miedo imaginarme que ahí podía llegar el nahual, güey. La torre. Porque obviamente en la noche estaba muy oscuro y todo. Entonces, cuando nos contó esa historia, yo decía, se nos va a aparecer aquí el nahual. ¿Te acuerdas? O sea, súper acá entre que in y off topic, que hubo una novela que se llamaba La Chacala. Ay, no. ¿No? Pues hazte de cuenta que en inicio yo no sabía, pues yo me enteré que era un nahual, qué triste y qué pena, pero como hasta eso les 13, 14 años, o sea, yo ya estaba grandecita. Pero estaba esta novela, y esta novela era una bruja que se convertía en un chacal. Ok. O una hechicera, bueno, casi es lo mismo, ¿no? Pero el caso es de que yo toda la vida pensé que eso, así eran los nahuales, pues acá. Y me daba miedo porque creo que me tendrán que corregir. Ella no podía entrar a la casa. O sea, no podía entrar así como que libremente a las casas. Tenía que pasar como que un proceso, no sé si tenías que darle permiso, que yo por eso se volvía mujer, o sea, como que era una especie de sucubus, casi. Y yo siempre pensaba en la casa de mi mamá de que cuando ya supe que eran los nahuales, de que no, pues voy a proteger esta ventana y no voy a entrar por esta puerta y quién sabe qué, y nadie le va a dar permiso a nadie de entrar y quién sabe, y yo con mi setlist de cosas que se tenían que hacer, pero luego me quedo pensando, estas personas que sí vieron al nahual, o sea, ay no, qué miedo. Y yo siento... No funciona. Ya sé, yo siento que por eso también era muy fácil que los niños desaparecieran, porque justo pues lo que comentaba dormían al aire libre. Ajá, o sea, entonces si había esta entidad gigante y todo. No te vas a quedar adentro del círculo, tú agarras y te vas. Sí. Es como que, o sea, sí entiendo mucho lo que es la protección, pero güey, uno como mortal miedoso y todo, güey, el primer instinto es salir corriendo y... Sí, no, o sea, todas las películas de terror nos han enseñado de que si te haces una protección te tienes que quedar allá adentro, pero también todas las películas de terror reafirman que si tú ves a un monstruo de la forma que sea, tanto la chica del aro como el nahual, no te vas a quedar adentro del círculo de sal, o sea, porque no concibes de que esto me va a proteger, es no, corre una dirección. Es correr. Y, ay, no, ya sé. Pues esa es la historia que contaba mi padre, don Eustaquio, que lo amo mucho. Saludos. Amamos. Entonces, ya, pues eso. Ok. Bueno, yo tengo una historia también hoy. Es una historia larga. Ahorita estábamos, antes de empezar el capítulo de hoy, reafirmando la historia con mi mamá. Esta es una historia que le pasó a una nana de la familia, que no vamos a mencionar nombres todavía, pero es una historia que se conoce del lado de la familia de mi papá. Ok. Entonces, hace de cuenta que esa parte de la familia es de Puebla. Y en Puebla, no estoy segura si todas las casas, pero algunas casas se parecen, de hecho, justo mucho a las del centro aquí de Hermosillo. Supongo que tienen el mismo tipo de arquitectura, de que entrabas a la casa y había un patio circular. Entonces los cuartos estaban alrededor del patio circular. Ahorita te quedas, ese tipo de lugares a lo mejor los han encontrado con restaurantes, porque creo que las casas que no se permiten destruir, que sean un restaurado, ahorita ya son como que Airbnbs o restaurantes o demás. Se me hace tan bonito. Son muy bonitas, o sea, y tiene todo el sentido del mundo que el patio esté en el centro, pero luego también
O sea, qué flojera estar haciendo. Bueno, sí parece hotel. O sea, no. Sí. Ahorita ya no tiene mucho sentido de casa. Menos aquí en Hermosillo con el calor, ¿no? De que te tengas que salir al baño, que te tengas que salir al comedor. Ya sé. Pero Puebla, pues no es el caso. El clima es bonito. Y el caso es de que esto pasó cuando yo le digo tía a esta persona, ¿no? Pero vendría siendo mi tía abuela. Ok. Entonces, vamos a llamarle mi tía durante todo el relato. Esto pasó cuando ella era niña. Entonces, esta casa, no estoy segura si fue la primera casa o si ellos la compraron, pero ahí vivían ella, sus papás y sus hermanos. Y se cuenta que desde siempre, desde que la casa era de ellos, veían a gente en este patio céntrico que estaba vestido como ropa de época. Okay. Pero todos los alcanzaban a ver. O sea, a destiempo, ¿no? De que ahora los viste tú, mañana los veo yo, en la tarde los vio el papá y demás. Pero siempre eran personas que estaban adentro del patio de la casa, o sea, no estaban afuera. Estaban vestidas de época y luego también estaba esta situación de que una de las paredes colindaba con una iglesia. Entonces, estaban estas apariciones, la gente sabía que la casa estaba ocupada por espectros. Okay. O sea, los veían y era como que no te puedo decir así como que esa parte de la familia eran videntes ni nada. No, o sea, solamente la casa tenía esa situación. Pues el caso es de que empieza a hacerse como que más constante el ver a estas apariciones hasta que llega un punto en la adolescencia de mi tía en el que ya empiezan a tener manifestaciones. O sea, ya no nomás es así como que los estamos viendo, ya empiezan a hacer cosas, o sea, ya empiezan a tener como que gerencia en el plano físico. Ok. Entonces, lo que pasó primero fue de que tenían, déjame tomar mis notas, de que tenían a los hermanos como que en diferentes, vamos a llamarle niveles de amistad, porque había una hermana a la que los entes no la trataban mal. O sea, como que tenían una buena interacción con ella, digamos. Okay. Bueno, creo que le abren la puerta ni nada, ¿no? Pero, o sea, que los llegaba a ver y todo esto, pero no había ninguna, ni como que vibra mala, ni interacción mala. Pero a mi tía y a un hermano de ella sí tenían como que interacciones agresivas, de que los empujaban, les cerraban las puertas, no sé, cosas así. ¿Será porque ya ves que dice que si tienes como que la energía más débil es cuando aprovechan a... Sí puede ser, porque creo que mi tía era la más chiquita. Ok. Puede ser que sí. A lo mejor tu tía, que no le hacían absolutamente nada, era porque era de energía muy fuerte. Ajá, la vibra la tenía alta como... Ajá. Tenía un demonio. Ajá. Sí, eso era, eso. Totalmente. Siempre. Entonces, hazte de cuenta que estas interacciones empiezan a ser como que más y más obvias y llegamos al primer punto, que es el de la cocina. Ok. Entonces, en la cocina... imagínate una cocina pues antigua, ¿no? O sea, que tiene estos, ¿cómo se le llaman? Bueno, estas puertas grandes de que está la alacena, donde ponen los platos y demás. Y cuentan que a veces entraban a la cocina diferentes miembros de la familia y veían a platos, o sea, los platos los veían flotando y se caían. ¿Qué? Ajá, entonces dijeras tú, bueno, no tenías chance de decir, ay, pues el perro abrió la puerta y tiró los platos. Bueno, no, pues sí. Ellos veían los platos salirse, o sea, o estar flotando y caerse. Una cosa, actividad paranormal. Ajá. Primera edición, o sea, heavy. Los orígenes. Ah, los orígenes. Todo empezó en Puebla. Y el asunto es de que pues no podían hacer nada más que pues guardar los platos, pedir que dejaran de hacer daño y listo, ¿no? Pero pues siguió pasando. Entonces, una cosa que por ejemplo, llegó hasta mi papá, era que mi papá decía mucho, ignóralo. O sea, lo más que puedes hacer es ignorarlos. Y que no tenemos la solución de este problema, entonces vamos a intentar ignorarlo y listo. Y creo que eso es lo que hicieron ellos también. Pero pues no dejó de pasar. Pues aquí nuestra primera invitada especial de Mi Nana Me Contó, pues aquí nos va a estar haciendo compañía porque la niña no se quiso quedar dormida, entonces pues... Tuvimos unos problemas técnicos, pero aquí están los problemas técnicos acompañándonos. Bueno, continuemos con las historias. Entonces hubo una fiesta y mi tía se fue a arreglar a su cuarto. Entonces ves que de repente tienes el espejo y tipo tú te estás arreglando y más o menos ves en el rabillo pues el reflejo de las cosas que están atrás. A lo mejor no las estás enfocando, pero las alcanzas a ver. Sí. Entonces dicen que mi tía estaba viendo, se estaba arreglando, pues estaba viendo en el espejo. Y ve en el reflejo del espejo que el cepillo se empieza a elevar. Entonces ella pues se queda en shock
porque, oye, estás viendo que un objeto, el que sea, está levitando. Ajá. Y ve cómo agarra como que vuelito hacia atrás y traca, se hacia enfrente. Rompe el espejo. Entonces tenemos acá la primera evidencia física del primer ataque que sufre mi tía. Entonces el espejo se rompe, ella va a avisar, pero pues tampoco era como que tú dijeras, no le creen. No, ya todos sabían, pues, o sea, ya todos sabían que estaban esas manifestaciones, que estaban estos entes, que estaban teniendo ya como que actividades físicas en el plano físico, ¿no? Entonces dicen que ya tiempo después, mi tía, ocasión diferente, pasa al baño. Y esto es una cosa que, tipo, nosotros como familia nos enteramos de lo que vendría siendo las consecuencias o el aftermath, pero nunca supimos la causa hasta mucho tiempo después. Mi tía, o sea, supimos que se accidentó y hubo un tiempo que dejó de caminar. La historia es que una vez pasa al baño, se para de pasar al baño, pues como la gente, se empieza a lavar las manos y alguien le empuja con tanta fuerza que rompe el lavamanos. Entonces se golpea en la cadera y se queda sin caminar un tiempo. No me acuerdo qué tanto tiempo, pero o sea, la cosa es de que ya el grado de violencia estaba elevándose y elevándose y elevándose. Entonces, de ahí nos saltamos a la parte donde ya entra mi papá, que es de donde nosotros nos enteramos de la parte de la historia, ¿no? Mi papá de nuevo cuenta el que contábamos en el primer capítulo, que es mi abuelo, pero él va porque pues dice mi mamá que estaba dentro, o sea, le gustaban estas cosas raras como acá a sus servidoras. Entonces le llaman y le dicen, oye, ayuda. O sea, no sabemos qué está pasando ni sabemos qué hacer. Les comento de nuevo cuenta que mi papá pues había estado en el seminario durante algún tiempo, ¿no? Entonces ya sabía también de cosas de rituales, igual rituales de rezos o cosas así. Pero no, mi papá dijo, vamos a hacer algo más raro. Entonces, esta casa tenía un sótano. Y el sótano era como que muy de miedo, casi no les gustaba entrar. Cuentan que hubo también como que ciertos happenings de que pintaban las paredes y luego al día siguiente ya estaban todas rayadas y la clásica, ¿no? Que escuchas constantemente en las historias del terror, que los entes no les gusta que cambies, digamos, la estructura de lo que ellos también consideran su hogar y pues eso, habían ese tipo de manifestaciones. Entonces, mi papá lo que dice es que se van al sótano y les pide que pongan una mesa en el centro, digamos, ¿no? Y en la mesa pone una hoja de papel, en específico dicen que era como de las hojas de rotafolio, pues era larguita, y pone un carbón. No sé si pone otra cosa, nada más. Pone una veladora, el papel y un carboncillo. Y con el carboncillo mi papá escribe que si quiere decirle algo. O sea, pone, ¿quieres decirme algo? Lo dejan ahí y se van. A la mañana siguiente le dicen, oye, pues ve tú, ¿no? O sea, porque el de la edad, pues tú, no, rírvate. Y ahí vuelve al lente de mi papá. Llega y el papel tiene dibujada una flecha. Entonces, como que una flecha en dirección, ¿no? Y mi papá lo que dice, pues es, ok, veo la flecha, pero no sé qué tengo que buscar, ¿no? O sea, creo que luego captó que te tienes que dirigir hacia tal parte. Entonces, creo que pone otro mensaje. Sí, esa noche pone un mensaje de que sí que le quería decir. Entonces, de nueva cuenta, al día siguiente bajan y está dibujada una figura como tipo de una olla. Entonces mi papá dice aquí hay un tesoro escondido. Ajá. Entonces se fueron todos a buscar el tesoro escondido en dirección donde estaba apuntando la flecha, pero no encontraron nada. Entonces dijeras tú, bueno, pues eventualmente a los años pudieron haber, buscado lo que hubieran encontrado. Pero resulta que llegó un día ya un poco más cercano a este happening de lo de la hoja de papel y la flecha y todo esto, en el que, como te decía al inicio, antes, o sea, cuando recién estaban viviendo todas estas apariciones, los veían a destiempo. O sea, de que antes, por ejemplo, tú los veías en la mañana y oye, vi a los entes y luego yo te digo en la noche a la torre, ¿sabes qué? Yo los escuché y demás. Pero llegó una noche que, repitamos, como estaba la estructura, estaba en el centro y los cuartos estaban alrededor. Tenían ventanas y todo, ¿no? Entonces llega una noche en la que se despiertan, por la razón que sea, y ven en el patio toda la familia a 6 perros negros. Entonces ven a estos 6 perros negros que dice mi mamá que se veían como que de raza de pitbull, como si fueran pitbull. Pero esto era dentro de una casa, o sea, no era como que los vieron en la entrada o en el porche, no. ¿Cómo se metieron? ¿Cómo se metieron? Justo, ahí se cerraba la puerta y eran incluso con candados grandotes, ¿no? O sea, quién sabe cómo se metieron los perros, pero eran 6 perros negros
Y ahí es cuando deciden, esto no es sostenible, tenemos que vender la casa. Venden la casa. O sea, estas personas vendieron la casa por apariciones y por actividades acá ya sobrenaturales. Y esta vez fue porque sintieron, ya era física la sensación de que si ellos se quedaban ahí, las manifestaciones iban a ser más y más y más violentas. Y consideremos que para entonces más violentas ya era más allá de que mi tía se quedara sin caminar y era más allá de que hubieran roto un vidrio. O sea, ¿qué tanto más allá pasó? De que no nos enteramos tampoco nosotros porque pues no le alcanzaban a contar todo a mi papá, ¿no? Pues nada, venden la casa. Y muchos años después ya mi tía se casa, pasa todo. Dice que vuelve a ir a donde estaba la casa para verla, ¿no? Y resulta que ya alguien había comprado y la habían tumbado y habían hecho un edificio. Entonces ya no volvió a entrar, ya no volvió a tener comunicación ni con lo que fueron los siguientes dueños y definitivamente no quiso entrar al edificio. Ajá. Pero esa fue como que la historia del happening y parece que esto pasó obviamente a través de años, pero muchos años, o sea, décadas y décadas. Y así, esa fue la historia. Y pues ahorita lo gracioso es de que mi papá terminó aterrizando en otra casa que también tenía manifestaciones, que es la casa de mi mamá. ¿Cómo la...? ¡Qué terror! ¡Qué terror! Ya sí. O sea, güey, un día asomarte como si nada en el patio de tu casa porque escuchaste un ruido y no sé, algún animal o algo y ver 6 perros, güey. 6 perros en... Ajá, o sea, y fueras tú, gatos. Ajá, bueno, o sea, los gatos brincan y escalan y todo, se pueden meter. Ajá. Pero ¿cómo entraron 6 perros? Lo que nadie sabe o no tengo esa parte de la historia es qué pasó. O sea, si se quedaron adentro del cuarto y luego desaparecieron en la mañana o cómo es que se... Yo creo que la típica, ¿no? Ajá, que la dijimos cobija. En el primer capítulo, la cobija protectora. Sí, totalmente, o sea... Tiene más puntos si es la del tigre. Pero oye, qué miedo. Imagínate, pues, o sea, para mí, por ejemplo, mi casa es mi espacio seguro. Es el lugar donde yo me siento cómoda, donde no tengo miedo, donde puedo ser libre, ¿no? Y el hecho de que no puedas estar cómoda en tu hogar porque te hacen daño, te avientan cosas y todo esto... Y luego por mucho tiempo, o sea, siento que eso es una cosa que a lo mejor casi no se habla, ¿no? Pero cuando tu casa está siendo asediada por entes, estás hablando de que tú estás viviendo una experiencia paranormal que obviamente te drena emocionalmente, pero por otra parte, el vender una casa en esta economía, o sea, es súper difícil, ¿cierto? Entonces no era tan así, ¿no? Pero estamos hablando que igual comprar y vender una casa es un proceso largo. Y para que tomes esta decisión, porque ya te estás sintiendo... amenazado por entes, o sea, y luego aparte el hecho de que en ese tiempo, pues, o sea, cierto, el folclore estaba bien duro, pero no era como que, oye, te voy a contar que mi casa está embrujada y me vas a creer y me vas a ayudar y entonces la casa se soluciona, ¿no? Ajá. Porque luego aparte llegamos a la otra situación de que llegas, exorcizas tu casa, algo te sale mal y terminamos con la historia de la maldición en México. Entonces, pues eso, o sea, a mí yo me acuerdo cuando me lo contaban de chiquita, yo tenía un chorro de miedo porque... me falta una parte de la historia. Esto ya fue más adelante. Hazte de cuenta que mi tía en algún momento se casa. Y tiene sus hijas. Ok. Sus hijas, ya son mis tías. Y una de estas chicas, se supone que entrabas a la casa y había como un recibidor muy chiquito. Okay. Entonces esta tía de niña llega y se queda ahí parada y pues entra la gente alrededor, ¿no? O sea, para ir al patio, digamos, a platicar, la mesita de la tarde y lo que tú quieras. Y ven de reojo que mi tía, pues cuando era niña, está platicando con alguien, pero había como que 2 particularidades. La primera es que no se emitía ningún sonido. Ella estaba haciendo como que la mímica de él, pero no estaba hablando con nadie. O sea, no se escuchaba que estuviera hablando. Y estaba haciendo como que ciertas gesticulaciones que daban a entender que con quien sea que estuviera hablando, o la tocaba o la movía porque todavía hacía así como que le estuvieran tocando la cabeza o no sé, como tocarse la cara como si le estuvieran agarrando la cara. Entonces mi tía, la tía abuela, le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, aquí estoy hablando con mi tío. Vamos a ponerle el nombre al tío, ¿no? Mi tío Juan. Y no, pero, o sea, ¿cómo que estás hablando con tu tío Juan? Sí, ando hablando aquí con mi tío Juan. Y le dicen de que, no, pues vente, quédate aquí, mejor cállate. No, pero es que mi tío, no, verás, ven, o sea, no pasa nada, tu tío se va a quedar ahí y todo bien.
ven, por favor, no, que quién sabe qué. Total, de que al final la tía va, ¿no? Y ya le pregunta, ¿qué estabas haciendo? No, pues estaba platicando con mi tío. Le dice, ¿qué estabas platicando? No, pues nada, de que sí, cómo me iba en la escuela, de que qué estaba haciendo, mis pasatiempos. Las preguntas típicas de... Ajá. Y ya le dice, no, pues quédate aquí. Y dice, no, pero es que mi tío se va a agüitar. No, le dice, no te preocupes, tu tío se fue, ahorita vuelve. Tal de que pasan 5 minutos y tocan la puerta. Abren la puerta y es el tío Juan. O sea, el tío no estaba ahí. Y cuando me están contando esto me quedo, o sea, la familia ya sabía que las entidades tomaban forma de los familiares, ya estaban haciendo la mímica, estamos hablando de poltergeist, cosa acá. Entonces la misma dinámica que tenían es la que nosotros teníamos en la casa de, como que no pasa nada, o sea, tú sigues con tu vida, ignóralo completamente. Pero mi tía tuvo una full-on conversación que de alguna manera como que no sabemos si el tener una conversación con estas entidades sí te cambia la forma de comunicarte como lo percibes en el mundo real, porque no hubo sonido que se emitiera. Luego, si te vas a algunas investigaciones o algunas pues teorías que tienen de los poltergeists, es de que tienen como que un sistema de aprendizaje como ChatGPT, ¿sabes? O sea, adoptan acá todo lo que estás diciendo y tienen o sea, lo procesan para después hacer la mímica de ti. Entonces no sabemos si eso es lo que pasó. Se estaba como que adaptando la voz de mi tía, se estaba adaptando sus gesticulaciones y demás. Pero mientras todo esto ocurrió, mientras que el ente se estaba haciendo pasar por el tío Juan. Y así. ¡Ay, no! ¡Qué terror! Sí, o sea, lo mejor que les puede haber pasado fue irse a esa casa. Totalmente. Sí. Qué miedo. Luego averiguaremos dónde está el edificio al que no vamos a entrar. Es que por supuesto. Por supuesto que no vamos a entrar. Pero sí, así estuvo. O sea, ay, no, me da tanto miedo esto, el imaginarme. Siempre me ha dado mucho miedo imaginarme que el ver a una persona y que no sea. Que no sea, o que no esté ahí, o, ¿sabes? Porque ya ves que se ha sabido de casos donde hay gente hablando y que... No, pues sí, un señor me estaba preguntando la dirección y que no sé qué. Y nunca hubo un señor que te preguntó ninguna dirección. Sí, no. Qué miedo. Yes, no. Por fortuna ya no. Ya no viven ahí, ya no está la casa. La cosa es, por ejemplo, o sea, ¿pasarán cosas en el edificio ese donde antes estaba la casa? Pues dicen que así es como se empiezan a transmutar también esas energías, ¿no? Porque, por ejemplo, por fortuna y desgracia, no sabemos qué es lo que sucede en ese edificio, pero también hay partes, por ejemplo, en hospitales nuevos de aquí, de Hermosillo incluso, que hay alas nuevas donde no pasa absolutamente nada y hay apariciones. Y pues dicen que eso es por lo que era el terreno antes. Entonces igual no sabemos si ese terreno antes de ser casa fue otra cosa. Por lo mismo de la vestimenta que tenían estas personas, ¿no? Y aparte de eso de que decían que la vestimenta era diferente. O sea, era época, pero diferentes épocas. Entonces, quién sabe, yo creo que sí se han de seguir apareciendo. Ajá, totalmente. A lo mejor la típica, ¿no? De la niña, la mujer de blanco, que están ahí. ¡Ay, no, güey! Sé que era un señor que tenía sombrero de bombín. Y ese como que ente, ese espectro me da mucho miedo porque yo no he aparecido en casa de mi mamá. Entonces como que siento así el checklist de todo el tipo de espíritus que se aparecen en Nights and Seaworld. Y ese siempre está presente. Oh, ya sé. Sí, no. De hecho, sí, porque ahí en la casa de mi abuela también una prima siempre decía que veía en la esquina del cuarto a un hombre muy alto. Pero bueno, decía que era sombrerudo, o sea, con sombrero acá de... pues norteñón, ¿no? O sea, un señor de... Pero sombrero. Ajá, sí. Pero que dice mi prima que ella cuando era chiquita siempre lo veía en la esquina. Y ¡ay, no, güey! O sea, me da mucho terror. O sea, hay películas y películas y películas donde te dicen que ves eso y tú tienes que correr a otra casa, lejos, otro país. Sí. Pero es cierto porque, por ejemplo, mis abuelos compraron el terreno donde pues actualmente está la casa de ellos. Y antes mi mamá me contaba que mis abuelos rentaban esos espacios para los circos. Oh. Ajá, entonces pues también es como que pues siempre pasaban cosas, ajá, sí. Y en la casa de mi abuela siempre se aparecieron cosas. Afortunadamente, mira, a mí no me tocó nada, pero pues en la casa de mi abuela pues también vivían tías y mis primos y así y me contaban que
o se movían cosas, o veían a personas, o siempre también la típica de que la casa de mi abuela no, el patio no es así como en círculo, pero pues sí era un patio muy, muy grande. Ajá. Y sí, también muchos tíos vieron a una mujer atravesar por el patio. Y antes era como, había mucho árbol y todo, entonces que veían que ahí andaba caminando por las matas, por los árboles. Adiós. Ay, no, qué miedo. Ya sé, güey, pero no, qué miedo, o sea, también me pongo a pensar, güey, de que, por ejemplo, ahorita, que justo esto, que la economía es horrible. Horrible. Y que no es como que fácil vender una casa y fácil comprarte otra, güey. O sea, tener que estar lidiando, pues, con todo esto de que te espanten, de que te muevan cosas, de que te avienten cosas, güey. Sí, porque aparte mi casa está embrujada, no es como que una razón aceptable para llegar con un agente inmobiliario, ¿no? De que véndemela ya en chinga, me urge. Pero incluso ahorita que ya pues hay como que más facilidades de hacer eso, pero imagínate entonces, o sea, sí, no. Lo bueno es que lo lograron, o sea, y ya después hubo otras historias, entonces yo creo que el problema siempre fueron ellos, pero... Totalmente. Sí, totalmente. Ellos traían la maldición. Sí, eran ellos completamente, pero al menos esta parte de las manifestaciones violentas sí cesaron con esa casa. Ok. Sí. Ay, no, güey, qué miedo, en serio. No, yo no sabría qué hubiera hecho. Llorar. Sí, la respuesta es llorar. Llorar es la respuesta a todo. Sí. Por fortuna te digo, ya después estaremos entrando en otro tipo de historias del mismo proceso de las casas embrujadas y todo ese show, pero esa sí, o sea, hablábamos de parteaguas en el capítulo pasado. Ese fue el parteaguas de ellos, completamente. O sea, fue como que nos vamos, no queremos volver. Te digo, igual... los espíritus lo siguieron. No esos mismos espíritus, pero las apariciones la siguieron. Pero la casa violenta quedó en el pasado. La casa de las apariciones, heavies bullies, quedaron en el pasado. Muy bien. Pues sí. Pues bueno, pues muchas gracias. Y hasta aquí llegamos con otro capítulo más de Mi Nana Me Contó. Pero esto no es todo, esto no se acaba aquí, porque sabemos que allá afuera hay muchas más historias esperando ser contadas. Si tu abuelo o tu abuela o una persona ahí que sepa de más historias te haya contado una, pues queremos hacerles una invitación para que las puedan compartir con nosotros. Sí, nos encantaría tener abuelos como invitados en el podcast o leer esas historias que han pasado de generación en generación. Así es que escríbanos por Instagram, mándenos un correo, todos los datos van a estar en la descripción. Y pues claro, síganos en Instagram, en YouTube y en Spotify para no perderse ningún episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerda, a veces las historias más escalofriantes no vienen del libro, sino de la voz de quien te cuidaba de niño. Nos vemos.